Hola, Dios les bendiga a todos. Soy Sharon Plasencia del canal La Fe de la Iglesia y hoy quiero empezar con una pregunta para ustedes. Si hay alguien aquí que está en proceso de conversión, que está queriendo entrar a la Iglesia Católica, ¿tienes miedo de rechazo de la familia? Si te haces católico, ¿te van a rechazar? ¿Ya no vas a poder tener una cercanía con tu familia? O una pregunta para los católicos tibios que tal vez están buscando más sobre la fe católica y están ya después de haber estudiado y comprender más la fe, que quieren entregarse más a tu fe, a tu santidad, pero tienes miedo que tus amistades de antes que te van a rechazar o tu familia no van a entender tu entrega. En este video quiero mencionar 5 consejos que nos pueden ayudar a poder enfrentar ese rechazo que muchas personas experimentan cuando están en el proceso de la santificación, que queremos acercarnos más a Dios, a nuestra fe católica. Y voy a empezar rápido con el primer consejo. Ese consejo número 1 es que debemos conocer a los santos. Algo que tenemos como católicos, algo que yo no tenía cuando yo era protestante, es la comunión de los santos. Tenemos muchos santos en el cielo que están allí para ayudarnos, que quieren ayudarnos en nuestro proceso a la santidad. Ellos ya han terminado su carrera y ya nos pueden ayudar. Y yo creo que podemos aprender de las vidas de ellos. Pues ya casi todos los santos han experimentado algún tipo de rechazo y nosotros podemos ser fortalecidos con su ejemplo. Y quiero recordar 3 ejemplos de santos que en su vida experimentaron rechazo y cómo ellos lidiaron con el rechazo. Y el primero es Santo Tomás de Aquino. Él era de familia de la nobleza y como él era el hijo menor, ellos esperaban de él que él se hiciera el líder o la abadía de un monasterio y no es lo que él quería. Él quería ser dominicano y no podían convencerle de otra cosa. Entonces él decidió ir a Roma y en su camino a Roma sus 2 hermanos los secuestraron, sus mismos hermanos los secuestraron y lo trajeron de regreso a su castilla. Y ahí lo tuvieron encarcelado. Su misma familia lo tuvieron como prisionero en su propia casa. Y allí estuvo 1 año encarcelado en su casa por su propia familia. Y todavía no podían convencerle a cambiar su mente. Y en desesperación de tratar de desviarlo, en un momento dado, 2 de sus hermanos recurrieron a la medida de contratar a una prostituta para seducirlo. Imagina, estaban hasta, hasta querían que él llegara a caer en pecado mortal por tratar de convencerle de quedarse allí. Y en medio de eso, Santo Tomás de Aquino no, no cambió. Y imagina, trata de ponerte en los zapatos de él. Si tu familia te tienen como prisionero y luego te quieren desfiar con pecado mortal, imagina cómo él se sintiera. Pero él no se hizo amargo. Él no dejara que eso le afectara. Imagina si él, en lugar de recibir el rechazo de su familia, si él se hubiera
si él hubiera dicho, es que mi familia no me quiere, o si él hubiera dicho cosas así, no hubiéramos tenido un Santo Tomás de Aquino y cuánta ayuda él ha hecho para la Iglesia Católica. Entonces aquí tenemos un ejemplo de alguien de su propia familia, lo rechazaron, lo trataban muy mal y él no lo dejó afectar. Otro ejemplo es San Atanasio de Alejandría. Él combatió la herejía del arrianismo y fue exiliado. En su primer exilio, en una reunión con Constantino, los arrianos afirmaron que Atanasio intentaría cortar los suministros esenciales de grano de Egipto a Constantinopla. Él fue declarado culpable y enviado al exilio en la Galia. Y eso pasó otra vez. Fue exiliado segunda vez, tercera vez, cuarta vez, hasta 5 veces fue exiliado él. Y eso fue por defender la verdad. Y imagina si él en el primer exilio que fue abandonado, o el segundo o el tercero, si él hubiera dicho, ya no aguanto más. Imagina, porque fue él con la ayuda de Dios que combatió esa herejía y también fue de mucha ayuda para la Iglesia Católica. Y otro santo que me gustaría mencionar, que es mi santa favorita, es Santa Mónica, que yo creo que es mi santa favorita porque ella es mamá y esposa y podemos aprender mucho de la vida de ella, porque era una vida cotidiana. Pero su esposo, especialmente su suegra, la trataba muy mal. Ya sabemos que su hijo fue rebelde. Fue ella, la verdad, sola en su casa, que era cristiana, que quiso seguir a Cristo, que quiso ser santa. Ella sola. Pero en lugar de quejarse cuando su familia la trataba mal, ella encontró la manera de ser santa en medio de su sufrimiento. Y gracias a Dios que ella fue santa, porque por la santidad de ella tenemos el gran santo San Agustín. Entonces quiero que reflexionemos un poco en las vidas de ellos, porque si ellos no hubieran reaccionado con santidad al rechazo que recibieron, nos hubiera hecho mucha falta a la Iglesia Católica. Y yo creo que todos nosotros, en alguna medida, sea pequeña o grande, todos nosotros podemos tener ese mismo tipo de afecto en nuestro alrededor. Dependiendo en cómo reaccionamos al rechazo o al sufrimiento que nos sucede, podemos o tener una influencia mala por nuestra mala actitud, o podemos tener una influencia buena. No sabemos hasta dónde puede llegar nuestra influencia. Entonces, el primer consejo para saber cómo enfrentar el rechazo es conocer las vidas de los santos. A mí me gusta mucho escuchar audiolibros mientras estoy trabajando, porque mis manos están ocupadas con el trabajo, pero mis oídos están disponibles. Y así mi mente, no estoy desperdiciando tiempo, mi mente puede estar siendo animada por las vidas de los santos. Yo pienso que nos edifica mucho nuestras almas escuchar libros clásicos, audiolibros o leer libros clásicos, católicos pero clásicos, los libros que han durado el tiempo, especialmente las vidas de los santos. Y el punto número 2 es eso. Sentir tristeza no es malo. Lo que es malo es dejar que la amargura
entre nuestros corazones. Es normal sentir tristeza. Cuando te haces católico y tu familia ya no te quiere hablar, ya perdiste una relación con un padre, una mamá, un hijo, hasta un esposo. Obviamente eso es triste, es difícil, pero es normal y no es malo sentir esta tristeza. Pero lo que es malo es dejar que ese rechazo causa una raíz de amargura en nuestro corazón. Me gustaría ver Hebreos 2:15. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y esa parte al final me impacta mucho cuando lo leo, porque por nuestra amargura que tenemos, podemos afectar a muchos. Así dice al final, por ella, por nuestra amargura, que muchos sean contaminados. Y yo pienso que debemos de cuidar mucho nuestro corazón. Muy fácilmente, si no cuidamos de nuestro corazón, puede brotar esa raíz de amargura cuando algo nos sucede. ¿Qué es la diferencia entre un santo y un no santo? Yo creo que se anota un santo cuando él sufre, cómo reacciona al sufrimiento. Un santo no se amarga. Entonces, el punto número 2 es que no dejamos que el rechazo, el maltrato de nuestra familia o nuestros amigos que nos afecte en una manera negativa. Yo fui a un retiro de conversos. Yo estaba en mi proceso de conversión y fui a un retiro de conversos. Eran puros conversos. Eran como 25 o 30, algo así, conversos. Y yo escuché el testimonio de todos de ellos. Y me impactó mucho. Yo todavía no estaba lista para ser católica. Ya estaba convencida de varias cosas de la fe católica, pero no estaba lista todavía. Y cuando escuché el testimonio de ellos, me impactó mucho, porque yo creo que de 30 personas, 28 de ellos contaron hasta con lágrimas el rechazo de la familia en su proceso de conversión. Pero algo que noté en todos, sin excepción, el gozo que sentían de haber encontrado la fe católica. Yo también soy testigo de eso. Sí hay tristeza en el rechazo. Sí puede causar lágrimas. Pero el gozo que uno siente en hacerse católico, o si eres católico, pero entregarse más a la fe católica, a la búsqueda de la santidad, eso te da un gozo. La fe católica es un tesoro, y sobre todo la Eucaristía. La presencia real de Jesús en la tierra es el tesoro más grande que tenemos en la tierra. Y el gozo de haber encontrado ese tesoro brilla mucho más, 1000 veces más, de la tristeza que uno siente en el rechazo de la familia. Es algo que vi cuando escuché estos testimonios de estas personas en el retiro de conversos, y me impactó mucho. Ese retiro me ayudó mucho en mi regreso o mi camino a la Iglesia Católica. Y quise contárselos a ustedes porque yo sé que hay hermanos que siguen nuestro canal que son protestantes o no católicos. Y yo sé que porque hemos visto los correos de ustedes que nos han escrito que
que tienen miedo al rechazo de qué va a suceder cuando les diga que soy católico, que me voy a ser católico y qué van a decir. Es normal sentir esa tristeza. Pero el gozo que uno encuentra en la fe católica sobresale por 1000 veces la tristeza que uno siente en el rechazo. Entonces el punto número 1 es conocer los santos. Y el punto número 2 es sentir tristeza no es malo, pero dejar que te brota una raíz de amargura, eso sí es malo y debemos de evitarlo. El número 3 y el número 4, el consejo 3 y 4 van juntos, porque no puedes hacer el uno sin el otro. El número 3 es no responder en el momento de la emoción. Nosotros, los católicos fieles, sabemos que nos van a atacar y nos atacan con mentiras. Nos atacan fuertemente, cosas que no son ciertas sobre la fe católica. Y muchas veces queremos responder, queremos defender nuestro punto, pero con enojo, con mucha emoción fuerte. Y yo creo que un buen consejo es no reaccionamos fuerte en el momento, porque si dejamos pasar el tiempo, ya no se siente tanta la emoción. Pero si reaccionamos en el momento, nos vamos a arrepentir después y ya se hizo el daño. Y yo pongo estos dos puntos juntos. ¿Por qué? Porque no se puede evitar una reacción humana. El enojo es una reacción humana. Si no estás en oración, necesitas la ayuda divina. Nosotros, humanos, reaccionamos en una manera humana. Por eso es tan importante tener la oración para ayudarnos a reaccionar en una manera con la ayuda divina. Y quiero leerles un versículo de Isaías 53, 7, hablando de nuestro Señor Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Aprendemos del ejemplo de él. Él, nuestro Señor Jesús, murió en una manera tan injusta. Estaban diciendo cosas de él que no eran ciertos. Fue crucificado sin justa razón y no abrió su boca. ¿Cuánto más nosotros, cuando nos digan cosas injustas en una manera ni siquiera que nos van a matar como mataron a Jesús? A veces necesitamos cerrar la boca como hizo nuestro Señor Jesús. Pienso que este versículo nos puede ayudar. A veces es mejor dejar la boca cerrada, especialmente si estamos sintiendo una emoción fuerte. Ok, ya saben ustedes, especialmente los que realmente viven su fe católica, que cuando nos atacan, especialmente cuando atacan la Eucaristía o nuestra fe en nuestras personas, queremos defendernos y con una manera muy fuerte para que sepan que no es justo lo que dijeron sobre nosotros. Y aprendemos del ejemplo de Jesús. Voy a contar algo que me sucedió a mí hace poco. Y espero que sea de ayuda ese ejemplo. Hace poco yo tuve una experiencia donde un familiar me rechazó en una manera pues muy fuerte y fue por ser católica. Y me lastimó mucho a esa persona. Y no lo digo para que sienten mal por mí, porque la verdad al final de la experiencia esa, Dios me mostró mucho su amor y fue una buena experiencia.
Pero en el momento duele mucho. Y quise responder a esa persona. Quise dejarle saber a esa persona, me lastimaste mucho. Pero gracias a Dios no dije nada en el momento. Y no dije nada, simple y sencillamente no les escribí, no contesté sus llamadas porque yo no pude imaginar en mi mente una respuesta buena. Cada vez que imaginaba escribirle un correo o decir algo a esa persona, lo imaginé diciéndoles cuánto me había lastimado. No pude soltar ese sentir de dejarlos saber. Y estuve batallando mucho con eso. Pero gracias a Dios no dije nada y cuando estaba sintiendo esa emoción muy humana. Y fui al Santísimo. Y yo les recomiendo a todos ustedes ir al Santísimo porque allí uno puede encontrar paz y muchas respuestas a oración. Fui al Santísimo porque sentí mucha la necesidad de la oración. Yo sabía que necesitaba ayuda yo. Y fui allí y tuve una experiencia muy bonita ahí. Porque sí sentí como abandonada, rechazada en ese momento. Y cuando estuve allí sentí muy fuertemente como un abrazo. Y no era nada más un sentir bonito, realmente se sintió como un abrazo. Y en ese momento supe, Dios me ama mucho. Y yo ya sabía, pero en ese momento era algo muy, muy tierno, muy especial. Y le doy gracias a Dios porque contestó mi oración. Y cuando regresé a la casa, esa persona me marcó. Y contesté porque sentí que ya estaba lista para contestar. Y contesté y al final de la plática le dije a esa persona, te amo mucho. Y no lo dije nada más de labios para afuera. Lo dije, realmente sentí amor hacia esa persona. Y recuerdo cuando colgué el teléfono, no pude creer. ¡Wow! Realmente sentí amor para esa persona y fue gracias a la oración. Fue gracias a Dios porque mi reacción humana no era así. Sentí un cierto enojo, pero con la ayuda de Dios me mostró su amor y pude hablar con esa persona sin sentir nada de amargura contra esta persona y solamente con la ayuda de Dios. Entonces, por eso digo que el punto 3 y el punto 4 van juntos, porque no puedes tener una reacción divina o una reacción con la ayuda de Dios sin la ayuda de Dios, sin la oración. Entonces, hermanos, si alguien te rechaza, te ofende, te desprecia, te trata de una manera injusta, no abres la boca. Pide a Dios, ora por esa persona y Dios te va a dar. Dios te va a mostrar su propio amor. Y en mostrándote su amor, vas a poder amar a esa persona. Entonces, el número 3, no responder en el momento de la oración. Y el número 4 es orar. Y quiero leer un versículo que es quiero nada más ver otra vez más el versículo Isaías 53:7. El ejemplo de nuestro Señor. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, pedimos a Dios su ayuda para que nosotros también podamos responder en la misma manera. Y el último punto, pero el punto que más me gusta de todos los puntos, el consejo 5,
es tener gozo. Y pues, ¿cómo podemos tener gozo cuando ya no quieren hablarnos nuestros familiares o nuestros amigos? ¿Cómo puedo sentir gozo en ese momento? Vamos a leer lo que dice Mateo 5. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Recibir rechazo o maltrato de las personas por causa de querer seguir a Cristo es un gozo. No digo que recibir persecución por tratar de evangelizar, pero con soberbia, no, eso no. Pero por ser humilde y en tu vida, de la búsqueda de la santidad, en eso, si te digan mentiras sobre ti o la fe, podemos encontrar gozo en eso. Y yo he experimentado eso, que es algo que no esperaba hacerme cuando me hice católica. Recuerdo bien el día que iba a hablar con mi familia para decirles que me voy a ser católica. Y fue difícil, fue tal vez de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Pero cuando terminé la plática con ellas, que la verdad terminó pues mal, porque no entendían, no entendieron. Pero la verdad sí sentí ese sentir de gozo, porque siguiendo a Cristo, haciendo lo que yo sabía era lo correcto, pude en una manera muy pequeña, ni siquiera la gran cosa, no es ni siquiera nada cerca a ser crucificada como Cristo, pero en una manera muy pequeña pude experimentar un poco de rechazo. Me dio gozo. Y es interesante, es algo que yo no esperaba. Porque siendo protestante, yo era misionera. Y yo, pues mi vida estaba en la iglesia. Yo era una parte, pues, de la iglesia. Yo vivía allí. Y siempre estaba enseñando. Y mi familia estaba muy feliz conmigo porque yo era misionera. Yo siempre tocaba mis instrumentos y cantaba y pues estaba muy involucrada. Nunca recibí nada de rechazo y lo disfrutaba mucho. Fue una experiencia bonita, la verdad. Pero el rechazo no es algo que había experimentado. Entonces yo no sabía cómo se sintiera. Pero cuando me hice católica y yo ya entraba a una iglesia y nadie me conocía y ya mi familia no tenía ni amigos católicos ni nada. Y mi familia pues tampoco, no entendían. Sentí una felicidad que no había conocido antes. Y yo sé que todos los católicos que han pasado ese proceso de conversión, ese proceso de crecer en santidad, saben de lo que estoy hablando. Hay un cierto gozo que uno siente en recibir el rechazo por causa de Cristo. El recibir rechazo te une al sufrimiento de Jesús y los grandes santos. ¿Qué pensamos cuando pensamos en los grandes santos de nuestra fe? ¡Wow! Mira lo que hicieron ellos. Cuando te rechazan por vivir tu fe católica o por escoger ser católico, estás compartiendo el mismo sufrimiento de los grandes santos y especialmente de nuestro Señor Jesucristo.
Y podemos sentir gozo por eso, aunque sea en una medida pequeña, porque lo que nosotros sufrimos no es nada, pero es algo pequeño. Am, y hermanos, voy a leer Isaías 53. No, Isaías 53:3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si Jesús sufrió todo eso, cuando nosotros sufrimos lo poquito que sufrimos, nos, nos une al sufrimiento de Jesús y es algo bonito. Y otra cosa, hermanos, no debemos de tener miedo. El miedo no es de Dios. Y yo sé que obviamente al momento de hablar tal vez a esa persona que no te va a entender, te da miedo. Pero el miedo no debe ser tan fuerte que nos frena de lo que debemos de hacer. Dice en 1 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No debemos de tener miedo a hablar sobre nuestra fe, lo que hizo Jesús para nosotros, lo hermoso que es la Eucaristía y la fe católica, la comunión de los santos. Mira, yo era persona muy súper tímida antes de ser católica. Sí era maestra y cosas así, pero siempre me daba mucho miedo parar enfrente de las personas y hablar. Pero hacerme católica, sabiendo que ya estoy en la verdad, que yo sé que yo ya soy partícipe en la fe de 2000 años, me ha dado una certeza y esa certeza me ha ayudado con el miedo a los hombres. No digo que soy perfecta porque no soy perfecta, pero con la gracia de los sacramentos que Dios nos da en los sacramentos, sí te ayuda con el miedo. Tristemente, cuando yo estaba en mi proceso de conversión, en mis clases de catecismo para adultos, había un hombre ahí y él terminó las clases. Pero en el momento de hacerse católico, de tomar sus sacramentos, él no llegó. Y la razón es porque él tuvo miedo a su familia. Y yo sé que esa es una realidad, que el miedo ha frenado a personas a tomar las decisiones que deben de tomar. Si eres un católico que tienes miedo que tus amigos te van a rechazar porque prefieres ir a la iglesia, a la misa, que ir a una fiesta, prefieres pasar tiempo en el Santísimo que salir con los amigos, pues piensan en eso. No dejas que el miedo te frena. Si eres un hermano separado, un no católico, que está escuchando, que ha sido convencido de muchas cosas de la fe católica, pero tienes miedo, yo sé que ese miedo es real, pero tienes miedo que tus amigos ya no te van a hablar, que tu mamá, tu papá, tu esposo, tu hijo ya no te va a hablar. No dejas que ese miedo te frena. Porque Dios, como dice el verso, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y este amor es lo que nos da la valentía de compartir nuestra fe. Entonces vamos a repasar los consejos. 5 consejos para enfrentar el rechazo. 1.
conocer a los santos, porque ellos son el mejor ejemplo aquí en la tierra para nosotros. Obviamente primero Jesús, pero después de él ellos, porque ellos ya terminaron su carrera. Ellos experimentaron rechazo. Número 2, sentir tristeza no es malo. Lo que sí es malo es que te entre y que te brote una raíz de amargura. Número 3 y número 4 juntos. No responder en el momento de la emoción. Y para poder hacer eso, número 4, orar. Y número 5, y mi consejo favorito porque es la verdad, tener gozo. Sufrir por causa de Cristo te puede dar gozo. Hermanos, yo creo que todos estamos en la búsqueda de la santidad. Todos queremos crecer en santidad, por eso estamos aquí. Ustedes que están viendo nos ayudan a nosotros y nosotros queremos ayudarles a ustedes. Así es la familia de Dios. Pero yo creo que no debemos de dejar que el rechazo nos frene de crecer en santidad. No debemos de desperdiciar el sufrimiento que nos llega. Es una de las cosas que recuerdo cuando estaba estudiando la fe católica, cuando por primera vez aprendí de la enseñanza católica sobre ofrecer el sufrimiento a Jesús, juntar mi sufrimiento a la cruz de Jesús. Que eso te da un propósito, estás sufriendo con un propósito. Es algo hermoso porque así, cuando yo estoy sufriendo, no tiene un propósito. Pero hermanos, no dejemos que cuando sufrimos, que se desperdicie con una mala actitud. Dejamos que el sufrimiento que pasamos, que tiene un propósito, que lo juntamos a la cruz de Jesús, que nos ayuda a crecer. Yo últimamente he estado meditando en una oración. Pues fue algo que vino a mi mente mientras estaba orando un día. Y va así. Jesús, te ofrezco mi trabajo. Jesús, te ofrezco mi sufrimiento. Que todo lo que haga, lo haga con amor para ti, mi amado Señor. Jesús, tú eres mi amado. Y te quiero ofrecer todo mi ser. Te pido la gracia para amarte cada día más y más. Entonces, hermanos, el rechazo realmente es una bendición porque nos ayuda a crecer en santidad. Entonces, espero que esos 5 consejos han sido de una bendición para ustedes y que juntos, ustedes y José y yo, que juntos crezcamos en santidad y que el Señor les bendiga a todos ustedes. Un abrazo.